Bienvenidos, bien hallados. ¿Qué tal llevamos ahora este tiempo? Tiempo de verano, tiempo de descanso, de vacaciones. Claro, aquí con el airecillo, sentados, todos muy cómodos. Y además, habéis escuchado muchas veces, es tiempo de felicidad. Las vacaciones. Estuve mirando y pensando acerca de esto del tiempo de la felicidad, sobre todo en todos los... Bienvenidos, buenos días. El tiempo de los anuncios, pero aprovechándome de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, le pregunté a diferentes de ellas cuáles eran los anuncios que más usaban la palabra felicidad o sus variantes. La verdad que, aprovechando este tiempo estival, me salió que las agencias de viaje o de aviones usaban como experiencias felices, vacaciones inolvidables, momentos de felicidad, eslóganes que todo el tiempo acompañaban a la palabra felicidad o usaban la palabra felicidad. Pero no quedaba ahí estos anuncios, porque más o menos desde a mitad del 2020 hasta este año, el 2025, también otras compañías de bebidas, de refrescos, una muy conocida, ha tenido durante mucho tiempo su eslogan de destapa la felicidad. No hace falta ni que diga la marca. El resto de las marcas de refrescos hacen igual. O marcas de chocolate o de helados. Usan un término parecido a tu momento feliz. O disfruta la felicidad. O también aprovechando que muchos nos gusta la tecnología o los nuevos avances, etcétera, también usan esta palabra para animar a la gente para comprar o consumir, porque dicen que si tú tienes el último terminal de X marca, es como un momento de felicidad, un momento pletórico, que estás lleno. O operadoras muy famosas, hace ya unos cuantos años, usó un eslogan usando a un niño llamando por teléfono y empezaba a decir, hola, soy Edu, feliz Navidad. No sé, los más antiguos lo sabrán. O la felicidad está en los pequeños detalles. Conéctate con tu familia, con tus amigos, etcétera, etcétera. Pero bueno, jugando con eso, se me ha ocurrido una pregunta. Una pregunta que quiero que me respondáis vosotros. Si tuvierais la oportunidad de elegir entre felicidad y paz, ¿qué elegiríais? ¿Todos paz o algunos felicidad? Dani, creo que te va a tirar esto. La verdad que esta pregunta la quería hacer un poco ahí como con trampilla, ¿no? Pero antes de continuar me gustaría eh, buscar la definición exacta que da la RAE acerca de qué es felicidad. Y en la primera acepción leemos que estado de grata satisfacción espiritual y física. Y en su segunda acepción, persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer felicidad. Sin embargo, paz, en la primera acepción ya dice situación en la que no existe lucha armada entre un país o entre países. Y la segunda, relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Como sabéis, el domingo pasado se ha iniciado una nueva serie para este verano, que es Los unos con los otros. Y hoy nos toca hablar de la paz, en paz los unos con los otros. Y los versículos que vamos a estar viendo en esta mañana son unos pocos. Hay más que comenta o aparecen en la Biblia, pero que nos vamos a traer en esta mañana. Algunos los puedo comentar así de soslayo, pero los principales son estos de aquí.
Marcos 9:50, que dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 12:18 dice, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y en 1 Tesalonicenses 5:13, la segunda mitad del versículo, dice, tened paz entre vosotros. Dios y Padre Santo, te queremos entregar esta mañana esta enseñanza. Señor, te pedimos que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu Santo Espíritu, de tu sabiduría. Abre nuestros corazones a ti y rompe toda venda espiritual. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros como tú solo puedes hacerlo. Te lo entregamos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta pregunta que me hice, entre elegir felicidad o paz, me dio por buscar cuántas veces aparece la palabra felicidad o sus variantes a lo largo de todo el texto bíblico. Y aproximadamente son unas 44 veces. Sin embargo, la palabra paz y sus variantes salen aproximadamente 429. Depende también de la versión y el contexto, la traducción que se han hecho. Para los que son de números, son casi 10 veces. Para los que son números exactos, sale a 9.75. Esto a mí me hizo que pensar, pues da la sensación de que Dios lo que quiere más para nosotros es paz que felicidad. Una cosa no quita la otra, como bien habéis dicho antes al principio. Pero si pensamos un poco y miramos a lo largo de la historia, el ser humano siempre ha estado, o desde su origen casi, en estado de guerra, en situación de guerra. Tanto en la antigüedad como en los presentes días, el hombre está en guerra unos contra los otros. Esto me trajo a la memoria un documental que vi hace ya unos años. Es una serie de televisión que en 1973 el canal británico The Times Television emitió por primera vez una serie llamada The World at War, que traducido podría ser Un mundo en guerra. Es una aclamada serie documental británica que narra los eventos de la Segunda Guerra Mundial, desde sus inicios y cómo se fue formando o forjando ese odio, rencor, los unos contra los otros, entre las diferentes naciones. Y las rencillas llegaron hasta tal punto que terminaron convirtiéndose en una guerra. Esto me hizo pensar que hay dos estados. El primero sería estado de guerra. Y el primero de estos tres puntos dentro de este bloque de estado de guerra es guerra contra Dios. Pues si habéis leído la Biblia alguna vez, o si no, os animo a que la leáis por lo menos una vez en la vida completa. Ya sé que hay algunos libros como Levítico, Deuteronomio, que invitan a dormir la siesta, por lo pesado que son, pero ánimo a que lo hagáis. Si habéis empezado por Génesis, ya en los primeros capítulos, en el capítulo 2, cuando después de haber creado Dios la tierra y todo lo que contenía dentro, todos los animales, y por último puso al hombre, les dio un mandato. Le vino a decir que de todo el huerto del Edén que había un solo árbol del cual no podían comer, del bien y del mal. Pero todo no podía ser felicidad. Intervino, en este caso, un ángel caído, Satanás, y que introdujo a su vez la maldad en el mundo. Pues en Génesis 3, del 3 al 5, empezó a tentar ya la serpiente a los seres humanos, Adán y Eva. Entonces la serpiente dijo, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el quid de la cuestión, lo importante, ser como Dios. Esta desobediencia y este deseo de ser como Dios, como vemos, ha existido desde el inicio de la creación del hombre, y esto no ha cambiado al día de hoy. Sigue de la misma manera, sigue de la misma forma. Han pasado los siglos y todo sigue igual. Imperios, emperadores, reinos, reyes, al día de hoy influencers, deportistas, cantantes, todos aspiran a ser como Dios, estar por encima de todos. Si os acordáis, John Lennon, el famoso miembro del grupo de los Beatles, en una entrevista que ofreció en 1966, cuando le preguntaron acerca de la fama que había obtenido este grupo, él dijo, somos más famosos que Jesucristo. Claro, si paramos a analizar un poco esta frase, ya en su momento trajo una gran controversia, sobre todo en el mundo religioso, el mundo cristiano, pues levantó ampollas, por así decirlo, porque como que estaba dando a entender que era igual o más famoso que Jesús, el Hijo de Dios. Claro, él luego tuvo que volver a salir a explicar sus palabras, que dice, no, es que estaba haciendo una reflexión, comparándole la fama entre uno y otro, tal. Pues anda que no había para comparar. Y esta guerra contra Dios continúa hasta nuestros días. Como vemos, todos quieren estar por encima de los demás. Y no nos damos cuenta que el que está por encima de todos es Dios, el que está gobernando toda la creación. El primer mandamiento de la ley de Dios que encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es muy claro, y es el primero, y eso nos indica algo. Dios es el primero. El pastor Dwight el otro día nos dijo que nosotros somos los segundos, porque Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. De hecho, si continuáis leyendo la Biblia, os vais a encontrar en un punto en el que el pueblo de Israel también pecó o desobedeció en este mandamiento. Pues si vamos a 1 de Samuel 8, vemos que el profeta, ya siendo ya mayor, ya empezaba a sus días pues llegar a su final, sus hijos no eran los más adecuados para continuar su sacerdocio, se le acercaron los ancianos de Israel y le dijeron, pon un rey que nos gobierne. Claro, esto al profeta Samuel le reconcomió por dentro y al principio se enojó, luego fue a orar a Dios y Dios le dijo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. En realidad seguimos obstinados en ser como Dios cuando nuestro lugar es estar con Dios. Una vez más, seguimos obstinados en ser como Dios cuando nuestro lugar es estar con Dios. El segundo punto que traigo esta mañana en este estado de guerra es guerra contra nuestros iguales. Si os acordáis, los primeros en desobedecer fueron Adán y Eva y fueron expulsados del jardín del Edén y tuvieron hijos. Y entre ellos estaba Caín y Abel. Si vamos a Génesis 4, vemos que Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador. Y llegado el tiempo, tenían que ofrecer sacrificios. Y Caín ofreció su propio sacrificio, llevando lo que él había trabajado en la tierra, y se lo ofreció a Dios, como diciendo, mira, esto es por mí, que yo te traigo delante de ti. Pero sin embargo, Abel, lo que dijo, o hizo más bien, de todo el ganado que tenía, ofreció lo mejor, poniéndolo delante de él. Claro,
Esto, este sacrificio que Abel ofreció a Dios fue agradable delante de sus ojos. En cambio, no fue agradable el sacrificio propio que hizo Caín delante de Dios. Y leemos, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Si pensamos por un momento en esta situación y en este momento, vemos que es el inicio de toda la creación. Pues si ya vemos que en Génesis 1 y 2 es la creación de todo, Génesis 3 es la caída, en Génesis 4 ya tenemos la primera disputa. Y no queda solo ahí, porque Dios estaba hablando directamente delante de ellos y ellos hablaban directamente a Dios. Aún así Caín, sabiendo lo que tenía que hacer, no le oyó a Dios. Y en su corazón empezó a formarse lo que vamos a ver ahora. Pues antes de que él ejecutara la siguiente acción que todos conocemos, Dios le dio una advertencia. Y esa advertencia también nos vale para el día de hoy. Entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, ojo, esta es la advertencia. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Me gusta la forma que tiene el comentarista bíblico Baen, que da la siguiente explicación acerca de este pasaje. Cito: el pecado se acuesta a la puerta, es decir, el pecado del asesinato está como un animal listo para arrojarse sobre su víctima. Pero tú, o cada uno de nosotros, pero tú deberás señorearte de él. En lugar de someterte y permitir que el pecado se enseñoreara de él, Caín debió haberlo sujetado. Y sin embargo, despreció la advertencia de gracia y permitió que el pecado tuviera la ventaja, guiándolo a levantarse contra su hermano y matarlo. De manera que desde el principio hasta el fin, las obras de Caín eran malvadas. Y esta situación, vemos que es el primer asesinato que tenemos constancia escrita de toda la humanidad. Y no es el último. Y continúan los celos, las envidias, el orgullo, la soberbia, cometiendo actos de unos contra otros. Esta maldad, esta guerra entre unos y otros. Y el tercer punto en este estado de guerra, no voy a entrar mucho en este punto, pero sí que es importante mencionarlo, que es un estado de guerra espiritual. No le podemos ver, pero sí que hay hechos en la Biblia, palabras, textos, que nos indican sobre esta guerra. Hace no mucho hemos hecho una serie que se tituló La armadura de Dios, en la que hablamos de Efesios 6, del 10 al 18. ¿Os acordáis? ¿Cuáles eran la parte de la armadura de Dios? No os voy a examinar, os voy a dar fácil, ¿vale? Tenemos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz. Y cuando estaba leyendo esto dije, mira, otra vez hoy me toca hablar de la paz. El escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Y todo esto con la importancia y el énfasis de la oración para este combate espiritual. Los pasajes que he traído en esta mañana son 4 que hablan sobre esta guerra espiritual. Voy a pasar rápidamente, hay muchos más, pero solo para que tengamos esta idea. Primera de Pedro 5:8 nos dice que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta parte nos habla sobre la naturaleza agresiva que tiene Satanás sobre cada uno de nosotros y la necesidad como cristianos de estar en alerta. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En este versículo también se nos indica la forma de resistir al diablo, sometiéndonos a Dios
y confiando en su poder. Segunda de Corintios 10, del 3 al 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque la armadura de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se nos enfatiza que en esta guerra espiritual no es física, sino que involucra la destrucción de fortalezas mentales y argumentos que se oponen a los de Dios. Y en Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más, se destaca la importancia de la oración y la vigilia para evitar caer en tentación. Y si habéis visto bien el documental que os he comentado, o alguna película acerca de guerra, después del estado de guerra, ¿qué es lo que se espera? Un estado de paz. ¿Y cómo se consigue esta paz? Os voy a dar un spoiler, que casi lo habéis dicho. No hay forma humana de conseguir esta paz. No hay forma humana. Somos conscientes de que no hay paz y no va a haber paz si depende de nosotros. Solo hay que escuchar las noticias estos días. Las guerras que hay, que llevan ya algunas 2 años o más, y hay otras que llevan años o décadas que se hablan menos, pero que siguen ahí. Con lo cual, casi en todo el planeta hay una guerra cada día. Ya llegaremos a ese punto. Pero, siempre en estas circunstancias hay un pero, Dios es el que ha dado la paz a la humanidad. Y os preguntaréis, ¿cómo? Pues intervino en la línea temporal del ser humano. Hace no mucho, Kevin nos estuvo explicando que hay 2 líneas. Desde la caída del hombre, en el huerto del Edén, hay un reino de pecado y de muerte. Pero, como decía antes, hay un pero, y me voy a cargar el teclado de Dani al final, hubo un momento en el que Dios intervino y mandó a su propio Hijo. Se reencarnó, se hizo hombre y vino a cambiar las reglas del juego que estaban en ese momento funcionando. Y a partir de ese momento nos vino a hablar del reino de los cielos. Nos mostró que hay un reino más allá de lo que nosotros somos capaces de ver. Y estas 2 líneas se encuentran ahora mismo paralelas, o somos conscientes de estas 2 líneas, porque si volvemos a Génesis, y está escondido ahí ya en la caída del hombre, Dios ya dio la salvación para la humanidad, ya lo sabía. Pero va a llegar un momento en que con la segunda venida va a terminar este reino de pecado y de muerte y va a instaurar el verdadero reino de Dios. Lo he resumido lo más rápido que he podido. Con lo cual, esto nos viene a hacer recordar que hubo un tiempo en el que Dios señaló y que nos trajo o nos envió a su propio Hijo, a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿O con qué fin? Para volver a reconciliarnos con Dios, porque estábamos en guerra con Dios, cada uno de nosotros, y esa guerra consistía en darle la espalda, en desobedecerle y en olvidarnos que Él existe y queremos ser como Él, como Dios, elevándonos casi hasta esas alturas. Pero Dios fue el que ha terminado esa guerra, aunque nosotros no la vemos actualmente, pero la podemos percibir dentro de cada uno de nosotros, y esto hablaré un poquito más adelante, ¿por qué? Y llegará un momento en el que se acabará todo y empezará verdaderamente el reino de los de los cielos. Lo único que debemos hacer en este punto es
ser sinceros con nosotros mismos y luego ser sinceros con Dios. Primero, porque si cogemos ahora la ley de Dios y los mandamientos y empezamos uno por uno, os aseguro de los 10, no cumplimos ni un 20%. Y cuando no cumplimos todos, estamos pecando. Y es en ese momento que cada uno de nosotros tiene que reconocer delante de Dios que somos pecadores, hemos desobedecido su ley. Y eso implica a su vez que no vamos a tener paz dentro de nosotros. Y eso a su vez ha abierto las puertas para que el pecado entre como león rugiente en nuestras vidas y empiecen a anidar dentro de nosotros la envidia, los celos, el orgullo, la soberbia, etcétera, etcétera. Pero tenemos la solución delante de nosotros y es creer a Dios, creer al Hijo de Dios, que Él envió, que Él es capaz de reconciliarnos con Dios si reconocemos que somos pecadores, que Él vino a este mundo, se hizo hombre, cargó por nosotros todos nuestros pecados, los puso en una cruz y nos dio vida eterna. Y esta cruz ha hecho que nosotros volvamos a caminar en paz. Jesús es el único que ha podido traer la paz en los 3 ámbitos: entre Dios y el hombre, entre los hombres y en lo espiritual. La verdadera paz es la que empieza dentro de uno mismo. La verdadera paz es la que empieza dentro de uno mismo. Porque si nosotros confesamos todos nuestros pecados, empezamos a estar en paz con Dios. Y si perdonamos a los otros, empezamos a estar en paz con los demás. Pero tenemos que ser sinceros una vez más. Estamos en guerra con Dios porque hemos desobedecido sus mandatos. Tenemos que reconocer que nadie es perfecto, que nadie es bueno y que todos somos pecadores. Tenemos que reconciliarnos con Dios y pedirle perdón por todos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Y reconociendo que su único Hijo Jesús es quien hace todo posible. Aquí os pregunto, no hace falta que me respondáis, sino que lo penséis. ¿Habéis sentido alguna vez una paz que no podéis explicar? Ese sentimiento de paz, de tranquilidad, y a su vez sabiendo que todo lo que nos rodea se puede estar derrumbando, rompiéndose familia, rompiéndose el mundo, pero nosotros sentimos esa paz que somos incapaces de explicar. Pues si no lo habéis sentido alguna vez, os animo a poneros en paz con Dios o reconciliaros con Dios. Y os aseguro que esta paz va a venir en los momentos difíciles. Y esta paz se consigue cuando estamos a bien con Dios. Porque hay que recordar que es Él quien sostiene y quien gobierna toda la creación. Y aquí vamos a entrar ya a los pasajes que hemos visto al inicio de los 4. El primero sería paz entre creyentes, de Marcos 9:50. Voy a leerlo una vez más. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este es un pasaje donde Jesús está enseñando a sus discípulos. Y una pregunta que me vino es, ¿por qué Dios o Jesús estaba hablando de la sal en este momento? Y el contexto es que la sal presenta unas cualidades purificadoras, preservadoras y antisépticas. En las naciones orientales, la sal vino a ser como un símbolo de fidelidad y de amistad. Entre los árabes, comer la sal de alguien y por ello compartir su hospitalidad sigue gozando de esta misma consideración. Del mismo modo, en la Biblia es un emblema de pacto entre Dios y su pueblo.
Y eso lo podéis leer en Números 18-19 y en Segunda de Crónicas 13-5. En la enseñanza que está haciendo Jesús a sus discípulos es también simbólica entre la vida cristiana y el mundo. Esto nos da una idea de que la sal evita que se corrompa o se pudran los alimentos. Pues para nosotros la palabra de Dios viene a ser como la sal, evita que nos corrompamos y nos pudramos por dentro. Se usa la sal diariamente para condimentar los alimentos. Las oblaciones debían tenerla y debían ser ofrecida con todas las ofrendas presentadas por los israelitas. Si recordáis, lo habéis leído en cómo debían de presentarse delante de Dios, como símbolo de la santidad de Cristo y como prenda de reconciliación provista por Dios para el hombre sobre la base de la muerte de Cristo. Levíticos 2:13. El hecho de rechazar la provisión de Dios en Cristo y la eficacia de su sacrificio expiatorio en la cruz lleva a exponerse a la condenación de ser salado con fuego. Y esto lo vemos en el versículo anterior de Marcos 9:49. Como discípulos de Cristo, se nos llama a ser representantes de Dios y ejercer influencia benéfica para la gloria de Dios, evitando ser contaminados con lo que hoy nos ofrece el mundo. Y la siguiente parte, ¿por qué dice tened paz los unos con los otros? Pues si leemos el pasaje en el capítulo 9, los versículos 33 y 34, los discípulos estaban discutiendo entre sí quién debía de ser el primero o quién debería ser el mayor de todos. Y esto lo adivinó nuestro Señor. Pero si nos damos cuenta, nosotros no somos muy diferentes a los discípulos de esa época. Pues seguimos teniendo los mismos deseos, los mismos problemas de egos, las envidias, las soberbias, nos gusta ser más que los demás, saber más que los demás, viajar más que los demás, tener más que los demás. Pero en realidad lo que vino a decir Jesús, que esto no debe de ser así en sus seguidores. Y la respuesta del Señor Jesús que da a sus discípulos la podemos leer en el versículo 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y servidor de todos. Como decía, la paz empieza en cada uno de nosotros, apartando de nosotros cualquier tipo de maldad, envidias, egos, soberbias, etc., dejando a un lado todo tipo de rencilla y centrándonos en lo que de verdad importa, en ser postrero y servidor de todos. Recordemos, como el caso de Caín y Abel, que el pecado está a la puerta y hagamos frutos agradables delante de Dios. Aprendamos de los que son mansos y humildes e imitémosles. El segundo punto es la paz que edifica. En Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. En este capítulo 14, el apóstol Pablo hace una lista de cosas a evitar y consejos dentro de las iglesias. Voy a mencionar unos por encima. Nos viene a decir que no debemos contender con las diferentes teologías, no someter a los demás con las creencias que cada uno pueda tener, diferencias denominacionales, ayudar a los más débiles o recién convertidos para el Señor, no juzgar a los demás, pues hay que recordar que es Dios quien juzga. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y debemos andar y haciendo lo que agrada a Dios, pues seremos aprobados por los hombres también. O dicho de otra forma, en lugar de estar entablando disputas, de diferencias, de riñas, de cuestiones muchas veces carentes de importancia, deberíamos de esforzarnos por mantener la paz, buscar aquello que nos une
con nuestros semejantes y buscar la armonía dentro de la comunidad. Evitar tropezar a aquellos que se acaban de convertir con distintas o diferentes doctrinas o enseñanzas o tipos denominacionales. Pues al final deberíamos de tratar unos a los otros para edificarnos, para ser mejores, para corregirnos. El siguiente punto sería la paz con los demás. En Romanos 12, 18 nos dice que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí Pablo, en este capítulo 12, nos hace un recordatorio de cómo deben comportarse aquellos que seguimos a Cristo como una especie de lista de deberes. Voy a mencionar también unos pocos. No conformarnos con los tiempos en los que vivimos, no acomodarnos a las situaciones que nos ofrece la sociedad, renovando nuestras mentes cada día leyendo la palabra de Dios, no enalteciéndonos, no siendo más que nadie, poner en práctica los dones que hemos recibido, bendecir y no maldecir, ser humildes, colaborativos, hospitalarios, huir de la venganza, no dando cabida a devolver mal por mal. Porque al final somos llamados a amar la paz, a hacer la paz y a estar en paz. Pues os hago una pregunta. Pues haciéndolo, ¿quién sabe si alguien que nos está viendo no o nos está observando no se convierte o no cree en Jesús por nuestra forma de ser o de actuar? Y este versículo, el 12-18, encuentra su base en la segunda mitad del versículo anterior. Versículo 12-17, la segunda parte. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Porque pagar mal por mal es lo normal en nuestros días. Y es lo normal durante décadas, años, milenios incluso. Y aquí Pablo, la palabra que usa, procurad, significa pensar en o tener solicitud acerca de. Una actitud pacífica del cristianismo o de cada cristiano hacia los otros, hacia nuestros semejantes, requiere, como dice el apóstol, dos condiciones. La primera, en cuanto dependa de nosotros. Quiere decir que si hay una discordia o hay algo que entre los hermanos o alguien, aunque no sean creyentes, si está en nuestras manos, poder ayudarlas o ayudarles para evitar que esa disputa vaya más, debemos hacerlo. Y la segunda, si es posible, no se puede guardar la paz al precio de negar nuestra profesión cristiana, nuestra fe. No podemos callarnos. El viernes estuvimos aquí en el coworking, en mesas diferentes, y en la mesa en la que estaba compartiendo, nos vino una historia de una chica que era cantante y estuvo encerrada durante 2 años, no, poco más de 2 años, en una especie de contenedor. Porque era cristiana, era cantante cristiana. Y estuvo durante todo ese tiempo sin Biblia, sin luz, sin nada de relación con otras personas. Solamente estaba ella, su oración y sus alabanzas. Y cuenta en su historia que esa fe en Jesús le trajo paz durante más de estos 2 años. Cualquiera lo pensaría. Si cada uno fuéramos capaces de imaginarnos estar dentro de ese contenedor, cerrados o encerrados, sin nada, ¿tendríamos esa fe que tuvo esta chica para mantenerse durante más de estos 2 años? Y ella no se mantenía por sí misma. Era el Espíritu Santo que traía paz a su vida y pudo soportar la prueba. Y como decía al principio, y Amalia se quiso adelantar un pelín, esto se puede extrapolar al hogar.
Pues como decía, la paz empieza dentro de uno mismo. Sabemos y somos conocedores que dentro de las familias, entre las parejas, entre los matrimonios, entre los hermanos, entre los primos, siempre hay disputas, siempre hay riñas, siempre hay diferencias, hay malos entendidos. Lo que hace que cada uno de nosotros empiece a crear un enfrentamiento con la otra persona. Y ya no me voy a meter en las disputas familiares, donde ha habido herencias por medio, en la que ya la familia, si había diferencias, pues ya se termina de romper, hay abogados, hay juicios, etcétera, etcétera. Como decía, la paz empieza dentro de uno mismo. Si somos conscientes en ese momento, es difícil, cuando estás ahí con toda la tensión en la discusión, si somos capaces de mantener la calma y reconocer que a lo mejor no tengo tanta razón como yo pensaba que tenía. Es más honorable pedir perdón que callarse o esperar que la otra persona pida perdón. Y además, dentro de las familias puede llegar a ser peor, porque al final la familia la instauró Dios y Satanás está a la puerta queriendo destruir todo aquello que Dios ha creado o aquello que ha instaurado. Para poder tener paz debemos de ser transformados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la oración, en la comunidad, y cada uno de nosotros debemos alentar a los demás, sobre todo a los que tenemos más cerca, para que puedan acercarse a Dios cada día. Y también otro punto, trabajar la paciencia y la empatía. Y esto me hizo recordar cuando yo era un chaval, yo creo que más de uno también se sentirá identificado. Cuando estás en plena adolescencia, tienes todas las hormonas ahí revolucionadas y tus padres te castigan y tú no entiendes por qué y empiezas a decir, es que no me entienden, es que la culpa es de ellos, yo soy así, bla, 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 bla. Y es que a nosotros nos falta en ese momento tener una empatía con la otra persona o una capacidad de entender a la otra persona. Y por último, debemos evitar juzgar a los demás. Si hay que amonestar porque está haciendo algo mal, hay que hacerlo con amor, con gozo. O sea, porque al final el amor, como dice la palabra, cubre multitud de pecados. Lo mismo que Dios nos perdona con su amor porque cubre toda nuestra maldad, ¿por qué no hacerlo nosotros con los que más cerca tenemos? O con los demás. O como el título de esta serie, con los otros. Y como conclusión, estamos en un mundo en guerra y la paz está por encima de la felicidad. La paz empieza dentro de uno mismo, primero reconciliándose con Dios. Si tenemos paz y caminamos con Dios, todo lo demás parece menos problemático. Comencemos a ser la sal que le falta al mundo. Procuremos tener una comunión entre los creyentes de Cristo en santidad. Si es posible y está en nuestras manos, hagamos el bien en cualquier momento, porque quién sabe si gracias a nosotros alguien es transformado por el Espíritu Santo. Y qué bueno es un hogar sin disputas. Aquellos que son más avispados dirán, te falta un versículo de los que pusiste al principio. Y lo he dejado para el final, porque dice, tened paz entre vosotros. Y el contexto de este versículo que dice Pablo a Tesalonicenses, dentro de la comunidad, es respetar a los pastores, a los líderes dentro de la iglesia. Pero ya no es porque sean líderes, sino porque Dios los ha puesto ahí. Y tenemos que tener paz entre nosotros. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos enseña cada día cómo tenemos que ir cambiando y transformando nuestra forma de ver, nuestra forma de entender, y nos
incluso nuestra forma de amar a los demás. Señor, te pido que si hay alguien en esta mañana que todavía no te conoce, que todavía no ha abierto su corazón a ti, te pido que rompas toda barrera espiritual, que rompas toda dureza que pueda haber en esos corazones, que puedan confesarte como Señor y Salvador de sus vidas y pedirte, Señor, que traigas paz a ese corazón que está en guerra, que está intranquilo, que es incapaz de amar a los demás. Señor, también te pido esa paz para cada uno de nosotros, a pesar de las adversidades o las dificultades que estemos pasando cada uno de nosotros, ya sean personales, familiares, laborales o incluso de lo que nos rodea. Señor, te pedimos paz para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros familiares. Y también te pido para que sigas ayudando y creciendo a esta comunidad, que la sigas fortaleciendo y trayendo bien para cada uno de nosotros y para el barrio. Te entregamos a ti todas nuestras vidas, nuestros quehaceres y nuestro día a día. Te lo pedimos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. No quiero marcharme sin regalaros otro versículo más. Pues si no habéis tenido poco esta mañana de ración de versículos, quedaros con este. Las palabras de Jesús en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén.